El presupuesto de memoria democrática va a experimentar un incremento de casi el 20%, llegando casi a los 14 millones de euros. Son exactamente 14 millones de euros más que los que nosotros consideramos que deberían invertirse en memoria democrática. Ya es conocida nuestra posición sobre esto. Consideramos que las llamadas políticas de memoria democrática son políticas de reeducación histórico-moral de la población. Su finalidad es el adoctrinamiento y la inculcación en las mentes de todos los españoles de una ecuación según la cual izquierda es igual a democracia y derecha es igual a fascismo. Además, si alguna duda podía quedar, me parece que han quedado despejadas con la exposición que ha hecho el señor secretario de Estado, donde dice que resignificar es explicar. Le pregunto cómo piensan resignificar, explicar el hecho de que, por ejemplo, la izquierda española en octubre de 1934 se levantase en armas contra el resultado electoral de noviembre de 1933, en un intento de golpe de Estado que produjo 1.400 muertos, principalmente en Asturias, pero también en otras provincias. Se intentan apropiar de la figura de Clara Campoamor. Bien, Clara Campoamor escribió en su obra La Revolución Española vista por una republicana los siguientes. En la primavera de 1936, en el campo se multiplicaron los ataques de elementos revolucionarios contra la derecha y la patronal, se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas, entre comillas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. ¿Cómo resignificarán todo esto? Bien, yo tengo que preguntarles si entre esos trabajos técnicos figura la preparación de un eventual desmantelamiento del Valle de los Caídos. El símbolo que más de 2.000 millones de cristianos tienen por sagrado, porque la cruz es el lugar donde Cristo redimió al mundo, según creen los cristianos, ¿no? Entonces, esa resignificación que preparan va a incluir la voladura al estilo talibán de la cruz más grande del mundo, va a incluir la clausura de la basílica, va a incluir la expulsión de la comunidad benedictina. El Valle de los Caídos es una de las grandes realizaciones del arte español del siglo XX. No es un monumento político, su sentido es religioso y no político. Por eso no está presidido por una estatua de Franco ni por un símbolo franquista, sino por el símbolo cristiano universal de la cruz. Tampoco es un mausoleo. Franco no quería ser enterrado allí. El enterramiento de Franco fue una improvisación del rey Juan Carlos en 1975. El sentido trascendente, que no político, del Valle de los Caídos es el hermanamiento postrero de los caídos de ambos bandos más allá de la muerte. La esperanza de que ambos se hayan abrazado en la otra vida. Y así lo dijo, por ejemplo, el Papa Juan XXIII en 1960, que ruega sin cesar por toda la nación española. Hasta aquí la cita, por toda la nación española. Efectivamente, desde 1959 los benedictinos del Valle de los Caídos rezan por los caídos de las dos Españas, sin distinción de izquierdas o derechas. ¿Van ustedes a interrumpir esa oración perpetua? Finalmente, el Valle de los Caídos, en contra de lo que se dice, no fue construido por esclavos. Les remito a la rigurosa investigación del profesor Alberto Bárcena. A partir de 1950 solo hubo trabajadores libres. Antes había habido presos, pero eran presos que habían solicitado estar allí acogiéndose al régimen de conmutación o redención de penas por el trabajo. Se llegaban a conmutar hasta 6 días de pena por cada día trabajado. Por cierto, no eran trabajos forzados, ya que se les pagaba un jornal equivalente al que recibieron los obreros de la época, vivían con ellos sus familias, etc. En todo caso, nadie trabajó allí contra su voluntad. No hay ninguna razón por la que deba verse el Valle de los Caídos como símbolo del totalitarismo, sino que es un símbolo de la redención cristiana y del perdón entre las dos Españas.